Ahí volvemos. Estamos con Pedro Franque, del equipo técnico de Perú Libre. Pedro, muy buenas noches, gracias por atendernos. Encantado de estar contigo, Cristian, un gusto verte. Bien, Pedro, cambiaron un poco las cosas, ¿no? Tu primera impresión respecto de este resultado del conteo rápido. Bueno, yo creo que era previsible, la verdad, porque estuve analizando lo que pasó en la primera vuelta y ahí tú ves que el resultado de la boca de urna es 1. De ahí, de la boca de urna al conteo rápido, Pedro Castillo gana como 2 puntos, si no me equivoco, y luego del conteo rápido el resultado final gana otro punto más. Entonces hay una distancia al final entre la boca de urna, ¿no? Y el resultado final, hay como 3 pasos, ¿no? La boca de urna es el primero, luego el conteo rápido, luego el resultado final, ¿no? Correcto. Y en este proceso los votos de Castillo van aumentando y me parece que eso tiene que ver con una subrepresentación o dificultad de captura del voto rural por estos mecanismos de muestreo, porque efectivamente en las zonas rurales alejadas, bueno, es más costoso, es más difícil, no hay internet, entonces esos votos se capturan menos, tanto en la encuesta como en la boca de urna, tanto en la boca de urna como en el conteo rápido, porque igual el conteo rápido requiere que alguien haya ido pues hasta la zona alejada de la selva, hasta la comunidad alejada, a recoger el acta, ¿no? Y eso pues es costoso, puede no haber el mecanismo de comunicación. Entonces típicamente todos estos mecanismos que son de muestreo tienden a dejar de lado las zonas rurales más alejadas, ¿no? Sobre todo cuando hay tan poco lapso de tiempo, ¿no? ¿Te das cuenta? Me preguntaría si es que Puña, la localidad donde ha sido maestro pues de Pedro Castillo, que requiere pues 2 horas de caminata desde Tacabamba hasta para allá arriba, si eso está incluido en el muestreo. Difícil. Pedro, uno de los mayores preocupaciones, temores para mucha gente era justamente el tema de las propuestas económicas. Entonces, ¿qué viene ahora si es que se confirma el triunfo de Pedro Castillo? ¿Cuáles serían los pasos para finalmente, claro, dentro de la línea que ustedes han planteado en la campaña, cambios, reformas? ¿Cuál sería la manera de dar una señal de que se vienen reformas bien pensadas, bien analizadas y que obviamente van a traer beneficios para la población en general? ¿Cuáles serían esos primeros pasos desde tu punto de vista en la parte económica? Mira, lo primero es insistir en desmentir insistentemente, enfáticamente estas como falsas noticias, ¿no? No vamos a confiscar absolutamente ningún ahorro. Todos los ahorros van a ser escrupulosamente respetados. No vamos a estatizar ni expropiar a nadie. La propiedad privada va a ser perfectamente respetada. No vamos a prohibir las importaciones. Sí vamos a aplicar algunas salvaguardas para defender la producción nacional. Sí, vamos a mantener un esquema de una política monetaria y un BCR autónomo para mantener la inflación controlada. Entonces yo creo que algunas líneas maestras hay que insistir en esto, ¿no? Ya lo hemos dicho, lo ha dicho el profesor Castillo en el debate, pero creo que hay que insistir en esto y ser muy enfático, porque creo que buena parte de esta campaña de noticias falsas, no propia de la campaña, digámoslo así, también tiende a generar nerviosismo, ¿no? Sí. En los inversionistas, en la gente, y hay que ser muy enfático, que ok, ya pasó la campaña, no se preocupen, seguimos diciendo lo mismo, ¿no? No vamos a hacer nada de esto. Pero, claro. No era un pretexto de campaña, no. Los ahorros no se van a tocar, van a ser respetados, la propiedad privada va a ser respetada, el mercado va a seguir funcionando, y a partir de ahí, bueno, efectivamente plantearse pues las necesidades urgentes que tenemos, ¿no? Una vacunación masiva. Me parece que es un tema muy importante porque eso es una de las bases esenciales para que la economía, sectores como el turismo, la gastronomía, los servicios puedan reactivarse, ¿no? Yo sé que no es una medida económica, pero en el fondo es esencial para la economía, ¿no? O sea, luego el tema de la salud, de resolver la pandemia como una medida fundamental para reactivar la economía. Ok, pero más allá de decirlo y de seguir dando la tranquilidad de manera verbal, ¿cuáles son los actos? O sea, por ejemplo, este temor que generó la estatización de algunas empresas. O sea, finalmente se puede vencer con unos actos que se van a sentar a conversar con algunas empresas, ya tienen algunos sectores para finalmente hablar de esta nacionalización, cómo se pueden dar los recursos del Perú para los peruanos y otras frases que han mencionado en campaña. Bueno, efectivamente, la parte del diálogo, de la conversación y de, ¿no?,
es fundamental, ¿no? Con distintos tipos de empresas, digamos, ¿cierto? Con el conjunto de grupos empresariales y sectores empresariales en el Perú y con los distintos sectores de inversionistas nacionales e internacionales que hay, ¿no? Sin duda esa va a ser una tarea esencial a la que hay que abocarse muy probablemente, incluso bastante antes del 28 de julio, ¿no? Porque esos contactos son bien importantes para poder, uno, tranquilizar, digamos, no insistir en nuestros mensajes esenciales, y dos, también en recoger las preocupaciones, necesidades, inquietudes de los distintos sectores empresariales, precisar nuestras medidas de gobierno de tal manera que tengan el mejor impacto posible. Okay, Entonces, pero definitivamente esa es una tarea esencial, ¿no? Sí, claro. Ese equipo técnico, digamos, que ha aconsejado y ha asesorado, ¿cuándo se va a materializar finalmente en un gabinete, en un ministro de Economía? Esa era un poco mi pregunta. Ahora ¿qué viene, Pedro? O en todo caso te pregunto, digamos, ¿qué tan capacitado estás tú para poder responder a esa pregunta? ¿O es todavía, digamos, no un manto de dudas respecto de quiénes serán los cuadros de Pedro Castillo si es que se confirma esta información del conteo rápido? Cristian, pero primero hay que esperar los resultados electorales con un poquito de paciencia. Yo efectivamente estoy como muy entusiasmado y muy contento porque el conteo rápido nos da un margen favorable. Yo creo que tenemos muy buenas posibilidades, probabilidades de ganar las elecciones, pero siguen siendo posibilidades y probabilidades y no certezas. Yo creo que lo responsable ahorita es esperar con tranquilidad una definición de los resultados electorales. Yo lo dije apenas salió la encuesta de boca de urna, que era desfavorable a nosotros. Ahora hacer el conteo rápido es favorable a nosotros, pero hay que mantener la postura, ¿no? No sé si me explico. No, sí, claro Igualito, que sí. Vamos ganando, pero este no es un resultado definitivo. No, claro que te explicas, pero a lo que voy es que normalmente tenemos finalmente el equipo ya armado durante la campaña, y esto ha sido justamente lo que no se vio en Perú Libre, ¿no? Por eso era justamente mi pregunta. Obviamente hay que esperar el resultado, pero claro, uno diría que cuando se dé el resultado no espera conformar equipo, sino que el equipo empieza justamente a trabajar, está el traspaso, ¿no? La transferencia de los ministerios, etcétera. Por ahí va mi pregunta. No, pero tú tienes toda la razón, pero eso es una vez que los resultados estén confirmados, ¿no? Como te digo, y todavía ni siquiera sabemos quién es el ganador, hermano, entonces aguanta un poquito, ¿no? Como, no sé, tú quieres preocuparte por el siguiente partido, digamos, no sé, por la final de la Copa cuando todavía no hemos terminado las semifinales, no sé cómo decirte, espérate un poquito, ¿no? No, tú sabes a qué me refiero. Tú sabes a qué me refiero, dos, que hay, por ejemplo, otros partidos que tenían obviamente un equipo, y aquí esa es la gran duda. Entonces, claro, es cierto, pero más parece de alguna manera no una argumentación para decir que finalmente no tenemos el equipo, esperemos a. El tema es que cuando se confirme, la rapidez con la cual el candidato y el Partido Perú Libre va a poder justamente armar los cuadros y empezar a dar esa tranquilidad y empezar justamente a conversar y todo eso, como tú bien dijiste, antes incluso que el 28 de julio. No, como tú dices, bueno, efectivamente, lo que dispone el orden constitucional y alguna vez la experiencia en el Perú es, una vez que se confirmen los resultados electorales, porque nunca ha sucedido antes, me parece, luego el presidente electo, todavía no en funciones, nombrará un comité o equipo de transferencia, ¿no? Ya están un par de ellos en realidad, ¿no? Nombrará un equipo de transferencia que durante aproximadamente un mes, ¿no? Va a estar aproximándose a los distintos ministerios y sectores para conocer la realidad más en detalle, precisar las principales medidas que van a tomar, etcétera. Y luego de eso, el presidente electo tomará contacto con quien debe ser su primer presidente del Consejo de Ministros, y con ese presidente del Consejo de Ministros conformará su gabinete. Correcto. Y siempre hay alguna diferencia, te diré, yo que he estado un par de veces en estos pasos. Y es lógico, porque, ojo, además, a mí me parece que aquí quiero decirte un mensaje que a mí me parece importante, que es, aquí hay una gran polarización y hay un resultado electoral también en el Congreso, y yo creo que no debe ser, yo creo que el gobierno tiene que pensar en otras, ¿no es cierto?, personalidades, fuerzas políticas, agrupaciones, organizaciones para que conformen el gabinete, ¿no? Yo creo que el gabinete, yo creo, ahora esto de luego es potestad del presidente, ¿no? Pero mi recomendación sería, tenemos que pensar en un gabinete más amplio, ¿no?
Entonces eso implica un esfuerzo de concertación que me parece que va a ser necesario estos meses. Pero es interesante que me digas, yo pienso, ¿no? En verdad, ¿tienes, digamos, alguna, no, digamos, crees que eso también lo piense el candidato Castillo? Mira, lo que pasa es que todas esas cosas dependen del resultado electoral mismo. Entonces las cosas pues, no puedes, no sé, comerte el postre y tomarte el café cuando recién estás en la entrada. No sé si me explico, yo sé que tú quieres adelantarte, pero las cosas tienen que ir a su ritmo, a su paso, ¿no? Este es el momento de ver las cosas con tranquilidad, de ver qué pasa con el resultado electoral. Para las propias agrupaciones políticas es el momento de defender el voto. Correcto. De los personeros, que esto va a tomar su tiempo, ¿ok? Y entonces, digamos, las tareas tienen su tiempo, ¿no? Las cosas se hacen en su momento, ¿no? Pero ya no sé qué, Pedro, ya no sé qué preguntarte, porque... Gabinete. Hermano, para el gabinete falta un rato, ¿no? A lo mejor... Ya no sé qué preguntarte porque ¿quién lo va a nombrar? Me encasillas dentro de las próximas 24 horas. No preguntes nada respecto del futuro porque todavía piano. No, la cosa no es así tampoco. Yo te quería preguntar, a ver si es que me respondes esta. Dentro de tu análisis económico, ¿no? El tema de la pandemia y el tema de la economía, como tú has dicho, parecen ser dos caras de una misma moneda. Necesita también derrotar la pandemia para poder reactivar la economía. Pero con esta crisis de salud y de economía, desde tu punto de vista como economista, Pedro, pero también como político, ¿te parece que es manejable toda esta expectativa que se ha generado respecto de una nueva constitución? ¿Se puede andar en paralelo con esa prioridad, la nueva constitución, y al mismo tiempo la prioridad de la salud y la economía? Mira, yo lo que creo es que la primera prioridad es la salud y la vacunación. La salud lo es en muchos sentidos porque sin vida no hay nada, pero hoy para el conjunto de la vida social, ¿no es cierto?, económica y política, pero social del Perú, la vacuna es esencial. Y en segundo lugar está el tema de la reactivación económica. Esto es fundamental también porque tenemos 2 millones de empleos perdidos. Ahora, la experiencia chilena, digamos, reciente, lo que nos muestra es que el proceso de un cambio constitucional es un proceso que no es de la noche a la mañana. Yo no he contado los meses, honestamente, pero bueno, esto tiene que discutirse. Yo concuerdo en que esto debería ser sometido a referéndum. El referéndum establecerá las reglas para una asamblea constituyente, pasarán unos meses para que esto se lleve a cabo. Entonces, una nueva constitución no es un tema que es como, oye, mira, en agosto comenzamos a discutir la nueva constitución y en septiembre la sacamos. Como dicho ese paso, disculpan, hay que marcar claramente este tema de el Congreso actual aprobando una tercera y cuarta legislatura para aprobar una especie de reforma constitucional express con votaciones en 2 semanas seguidas. Una locura. Discúlpame, Cristian, es una locura, eso nunca lo hemos visto en el Perú. Me parece a mí que es una interpretación de la Constitución jalada de los pelos para reformarse a sí mismo, ¿no? Y es bien curioso, ¿no? Porque a la izquierda siempre han reclamado, oye, tu proceso, la Constitución, ¿cómo lo vas a hacer? Pero el actual Congreso quiere hacer una reforma constitucional que francamente es inaceptable. Entonces, sí, mucha preocupación cuando de la izquierda se quiere hacer una reforma constitucional de una bonita manera y cuando la actual Constitución quiere hacer una barrabasada en unas semanas, nadie dice nada. Pero ¿cómo nadie dice nada, Pedro? ¿Cómo nadie dice nada? Desde todo el es mundo verdad, sí se dice. Tienes razón. Rectifico. Pedro, perdón. Rectifico. Tal vez es mi... Me decías que puede demorar mucho entonces lo de la Asamblea y la nueva Constitución. Entonces, finalmente, porque claro, algunos de Perú Libre habían casi como una condición sine qua non. Sin una nueva Constitución no podemos gobernar. Eso, de alguna manera, está descartado desde tu punto de vista más objetivo, más pragmático. Definitivamente, el punto de vista objetivo, me parece. ¿Cómo vas a decir que no puedes gobernar si no tienes una nueva constitución? Ok. ¿Y que no vamos a vacunar? Obviamente que tenemos que seguir con el esfuerzo de vacunación y empujarlo para que se acelere mucho más. Ha comenzado a agarrar ritmo, hay que empujarlo con todo, ¿no? Conseguir más vacunas, hacerlo más masivo. Eso es esencial, ¿no? Y en ese sentido, a mi juicio, el gobierno electo, sea cual sea, tiene que ofrecer el mayor apoyo, la mejor concertación con el actual gobierno del presidente Sagasti para tratar de apoyar ese esfuerzo y que la transición en ese terreno sea lo más favorable posible, ¿no? Que no haya ninguna interrupción, sino más bien una aceleración del proceso de vacunación. A mí me parece que eso es esencial. Entonces, y por igual el tema de la economía, ¿no? Hay que apretarle fierro a fondo en la reactivación económica desde el primer día, incluso desde antes, ¿no? Incluso en el proceso de transición.
con las particularidades que tiene esa situación, ¿no? Obviamente. Tal cual. Pedro, te agradezco mucho por